Bienvenidos todos a la Academia Joven de España. Se abre la sesión pública de este acto de toma de posesión como académico de número de nuestra institución del académico electo don Andrés Castellanos Gómez. El profesor don Javier Martínez Muguerza dará lectura del acuerdo de la Junta General de la Academia Joven de España, en virtud del cual se acordó la incorporación de don Andrés Castellanos Gómez. En sesión extraordinaria, celebrada el día 12 de junio de 2023, la Junta General de la Academia Joven de España acordó elegir y proclamar a don Andrés Castellanos Gómez académico de número electo para el periodo improrrogable de 5 años, una vez cumpla los requisitos formales establecidos en el Reglamento del Régimen Interior de la Academia. En virtud de dicho reglamento, en su toma de posesión formal, el académico de número electo impartirá una conferencia en la que presentará su visión de la Academia Joven de España y los proyectos a desarrollar en la misma durante su periodo de pertenencia activa. Andrés Castellanos Gómez es actualmente investigador científico en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Dirige el laboratorio de 2D Materials and Devices dentro del grupo de investigación 2D Foundry, en el que explora nuevos materiales bidimensionales y estudia sus propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas, con especial interés en la aplicación de estos materiales en dispositivos nanomecánicos y optoelectrónicos. Anteriormente trabajó como investigador predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, como Marie Sklodowska-Curie Fellow en la Universidad de Delft, los Países Bajos, y como Junior Group Leader en el INDEA Nanociencia de Madrid. Dentro de sus investigaciones destacan más de 150 artículos en revistas internacionales indexadas y 6 capítulos de libro. Andrés Castellanos ha sido invitado en multitud de congresos internacionales del ámbito de los materiales bidimensionales y la nanociencia, incluyendo 6 charlas keynote, 44 charlas invitadas, 12 charlas en escuelas especializadas y más de 50 seminarios. La calidad de su investigación ha sido reconocida con numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Investigación Felisa Martín Bravo en 2022, el Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid Miguel Catalán, el año 2022, en la modalidad de investigadores menores de 40 años, el Premio al Joven Investigador de Física Experimental de la Real Sociedad Española de Física, el año 2016. Entre otros reconocimientos también destaca que tiene un proyecto de la European Research Council de Startigrad, recibido en 2017, y además ha sido incluido en la lista de investigadores altamente citados en los años 2018, 19, 20, 21 y 22. Acto seguido, el académico electo, don Andrés Castellanos Gómez, pasará a leer su discurso que lleva por título Open Hardware, hacia una ciencia más accesible. Cuando quieras, Andrés. Buenas tardes, miembros de la Academia, presidente, el secretario de la Academia, colegas, otros recientemente nombrados académicos de esta Academia Joven de España. Lo primero querría empezar tal vez disculpándome por la calidad de la presentación, dado que yo he visto presentaciones y tomas de posesión de años anteriores, he visto algunas de las de mis colegas el día de hoy. Y me encuentro en mitad de mi baja de paternidad y he querido interrumpir este momento mágico, digamos, de la familia, lo imprescindible para hacer este discurso y toma de posesión. Espero que lo podáis entender. Querría agradecer primero a los miembros de la Academia pasados y presentes, ¿no?, por esta iniciativa que han desarrollado los últimos 5 años, a los evaluadores de mi candidatura, también a la organización central del CSIC por presentar mi candidatura y por supuesto, a mis mentores, colaboradores y a los miembros pasados y presentes de mi grupo de investigación, que son, digamos, realmente los héroes de la investigación que llevamos a cabo, y a mi familia por estos, digamos, pequeños momentos en los que uno tiene que interrumpir la vida familiar para llevar a cabo su vida profesional. Querría empezar simplemente dando unas pequeñas pinceladas de dónde estoy, en qué grupo trabajo y qué es exactamente lo que hago para que se entienda un poco, digamos, mi trasfondo. Como os ha dicho en la introducción, trabajo voy a poner el puntero, en
en el Consejo de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid desde 2017, y dentro de ese instituto de investigación formo parte de un grupo de investigación bastante grande que llamamos el 2D Foundry, que es un clúster de investigadores que tenemos interés común en materiales bidimensionales, que ahora explicaré un poco qué es lo que son, pero que investigamos estos materiales desde técnicas o métodos de investigación alternativos, ¿no? Y a veces complementarios. Dentro de este laboratorio, de este grupo de investigación tan grande, yo llevo el liderazgo del laboratorio de materiales bidimensionales y de dispositivos. Los materiales bidimensionales son una familia de nanomateriales que son muy distintos desde el punto de vista de propiedades químicas, de estructurales, de propiedades incluso mecánicas y propiedades electrónicas. Y lo único que les hace ser comunes es el hecho de que esta familia de materiales tiene enlaces muy fuertes dentro del plano que genera una estructura de capas y enlaces muy, muy débiles fuera del plano. Enlaces tipo de Van der Waals fuera del plano, lo que hace que estas capas interactúen entre ellas muy débilmente y sea muy, muy fácil el separar estas capas entre ellas y eventualmente conseguir lo que sería en este caso una capa individual de átomos de estos materiales, ¿no? Lo que llamaríamos un material bidimensional de estos átomos. Dentro de mi línea particular de investigación, digamos, podría resumirlo en dos grandes avenidas. Una sería la fabricación de dispositivos optoelectrónicos, digamos, elaborados, o sea, dispositivos que son difícilmente escalables en la industria y para la sociedad. Y la otra línea sería la integración de estos materiales de Van der Waals, estas familias de materiales bidimensionales, en substratos, por ejemplo, de papel, para hacer electrónica que sea biodegradable o electrónica sostenible. Ahora, basándome en lo que planeo hacer en estos próximos 5 años dentro de la Academia Joven de España, querría hacer este discurso de toma de posesión centrándome en el open hardware, ¿no? Y poniéndolo dentro del contexto de la ciencia abierta. La ciencia abierta, creo que todos estamos más o menos familiarizados, pero tiene un montón de digamos, distintas avenidas, ¿no? La ciencia abierta, todos conocemos lo que sería el open access en las publicaciones, tal vez el open data, open data, en el caso de los repositorios de datos, pero esto, digamos, como científico yo estaba más o menos familiarizado con algunos de estos aspectos de la ciencia abierta y, de hecho, más o menos yo creo que todos estos aspectos se han tocado bastante en la toma de posesión de otra académica de la Academia Joven de España, Julia Guiomar Niso Galán, y quería yo centrarme en estos otros dos aspectos en los que yo, digamos, llegué prácticamente, podemos decir, por serendipia, por casualidad, porque hasta la fecha de hoy, digamos, hasta hace recientemente, yo tenía en mente que el open hardware era una cosa, digamos, de los makers, esta comunidad que se dedica a hacer impresión 3D y entonces son muy habilidosos con el diseño 3D y con sus impresoras 3D las llevan hasta límites, digamos, de la resolución de las máquinas y las tunean para conseguir hacer pues dispositivos científicos con estas impresoras 3D a muy bajo coste y lo publican en abierto para que el resto de la comunidad científica lo pueda replicar, ¿no? Y yo siempre tuve la sensación que esto del open hardware era una cosa de makers, ¿no? O sea, si no estás dentro de la comunidad de impresión 3D, si no eres particularmente habilidoso con el diseño 3D, no puedes aportar nada en el open hardware. Y un poco por casualidad, como digo, llegó un momento en el que publicamos un artículo que tengo que reconocer que no era particularmente creativo. O sea, es un artículo en el que hablamos sobre un procedimiento experimental que utilizamos en el laboratorio y había otros 5 laboratorios, 6 laboratorios en el mundo que tenían sus propias recetas de cómo hacer este procedimiento y ya las habían utilizado. La diferencia es que en estos otros laboratorios no habían dado nunca los detalles de cómo hacer estos procedimientos. Lo tenían, digamos, como secreto particular de su laboratorio. Y en nuestro artículo, pues supimos pues eso, proporciona una guía paso a paso de cómo realizar este procedimiento, un listado de todos los componentes que se necesitan para llevarlo a cabo, incluso fotografías de todos los detalles, ¿no? Y
la verdad es que el impacto que tuvo este artículo fue abrumador y fue digamos, una revelación de la importancia que tiene esta transparencia a la hora de compartir los datos, no solamente de las investigaciones, sino en este caso los protocolos de laboratorio y las herramientas que uno utiliza. Y desde entonces, pues digamos que en los últimos años, este ha sido una señal de identidad de los artículos de mi grupo de investigación. Hemos publicado con la mayor transparencia que hemos podido, sin necesidad digamos, ser unos makers y fabricar nuestros propios dispositivos experimentales, simplemente el proporcionando con total transparencia todos los componentes de nuestros montajes experimentales, explicando con total transparencia cómo los montamos, cómo los utilizamos, cómo los calibramos, hemos conseguido tener muchísimo impacto en nuestra pequeña comunidad. Y eso nos da cuenta de lo importante que es este tipo de approach hacia el open hardware, ¿no? Que básicamente se puede, para tener el mayor impacto se puede resumir en esto, ¿no? En una transparencia total, que esto entra dentro del open hardware, por supuesto publicarlo en abierto, en open access, porque si no el impacto para la comunidad y especialmente para los grupos de investigación con menores recursos va a ser mucho más reducido. Y una de las cosas de las que casi nunca hablamos es intentar, en la medida de lo posible, que nuestros montajes experimentales, nuestras técnicas experimentales tengan componentes del menor coste posible. Porque este es uno de los pilares de esta parte de la accesibilidad de la ciencia de la que hablo con el open hardware. Creo que todos estaremos de acuerdo en que seguramente el talento esté distribuido homogéneamente por todo el mundo, pero creo que también todos sabemos que los recursos no lo están. Entonces, el hecho de ser capaces de compartir esta información completamente en abierto, con una guía paso a paso de cómo implementar las herramientas experimentales, los protocolos experimentales y hacer el esfuerzo de buscar los componentes y los reactivos de menor coste posible en nuestros experimentos pueden tener un impacto tremendo, sobre todo en grupos de investigación que están en zonas que tienen menos recursos a su alcance. Aparte de los artículos convencionales en los que uno desarrolla pues, técnicas y protocolos, también en los últimos años nos hemos dado cuenta, discutiendo con multitud de colegas, que no es suficiente. Hay que publicar también ciertos protocolos, ciertos trucos, digamos, que uno desarrolla en el laboratorio día a día, de alguna manera. Y todavía estamos en el proceso de encontrar el canal. En nuestro grupo, por ejemplo, hemos publicado todas estas recetas o toda esta pequeña información en una comunidad que hemos creado en Zenodo. Pero, por supuesto, o sea, este es uno de los problemas que voy a hablar. Todavía no existe un canal único donde compartir esta información. Y otra de las necesidades es los laboratorios abiertos. Nos hemos dado cuenta que independientemente de lo que uno comparta en abierto, con todas las guías, con todos los componentes, todavía es necesario a día de hoy el proporcionar, el ser capaz de proporcionar a otros grupos que tienen menos recursos estancias cortas en los laboratorios para que vean de primera mano cómo funcionan los dispositivos experimentales, los montajes experimentales y las técnicas que desarrollamos. Porque estos grupos que tienen muy pocos recursos no quieren comprometer esos recursos, tanto económicos como personales, si no tienen una seguridad, una certeza de que esa técnica experimental, ese montaje experimental va a funcionar para sus medidas, para sus muestras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es necesario el de alguna manera tener una red de laboratorios abiertos a estas estancias cortas de investigadores. Y esto es parte de los retos que considero dentro del open hardware a día de hoy. Uno de ellos es, por supuesto, el coste de los equipos y, como decía al principio, eso está en cierta medida atacado por toda la comunidad de makers que se dedican a utilizar impresión 3D para fabricar dispositivos experimentales lo más barato posible, simplemente teniendo tu impresora 3D en el laboratorio y comprando algunos componentes. Pero quedan otros retos que todavía tenemos que atacar, como sería el de la estandarización, de qué formato necesitamos para compartir esta información de open hardware, cuál es el formato adecuado, por qué canal, ¿no? Canalizar la información. O sea, todavía a día de hoy
no se sabe exactamente, o sea, en qué sitio tiene que buscar uno la información. Uno está buscando un preprint y sabe los servidores de preprint en los que tiene que buscar. Uno está buscando un vídeo y sabe a qué servidores tiene que ir a buscar un vídeo. Pero si alguien está buscando información sobre Open Hardware, sobre técnicas experimentales, todavía no existe, digamos, un claro canal que centralice la mayor parte de esta información. Y un reto que considero importantísimo es cómo evaluamos estos méritos dentro del currículum de los investigadores. Esto es sobre todo imprescindible para los investigadores que están en su etapa predoctoral y en su etapa postdoctoral. Porque, digamos, con las técnicas que tenemos a día de hoy para evaluar currículums, con los méritos convencionales que utilizamos para evaluar currículums, los investigadores postdoctorales y predoctorales no van a sentirse motivados para nada en invertir su tiempo en desarrollar Open Hardware y compartirlo, porque es una tarea tediosa que requiere bastante tiempo. Y quería poner dentro de contexto de los grupos de trabajo que hay dentro de la Academia Joven de España, en donde creo que me sentiría cómodo colaborando. Se propuso hace tiempo el abrir un grupo de trabajo de ciencia abierta y si esto se desarrolla, pues por supuesto pueden contar conmigo. Me gustaría también colaborar en los grupos de trabajo de toma de decisiones y preparación de RC. Dentro de toma de decisiones, por lo que comentaba entre los retos del Open Hardware, es necesario el hacer un cambio de paradigma en cómo evaluamos los currículums para tener en cuenta este tipo de aportaciones que un científico hace que no son evaluables dentro de los criterios estándar que tenemos a día de hoy. Y dentro de la investigación que realizamos en mi grupo sobre electrónica en papel, creo que podría enfocarse bastante dentro de los grupos de trabajo de estudiantes de primaria, de secundaria y de universidad y de transferencia tecnológica. Y con esto, pues nada, agradeceros el haber estado en esta toma de posesión virtual y de nuevo enviar mi agradecimiento a los miembros de la academia y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Con este breve acto del que levantará acta el académico secretario de la Academia Joven de España, queda formalizada la toma de posesión como académico de número de don Andrés Castellanos Gómez. Enhorabuena, Andrés.